Buenos días, buenas tardes, Iranzu, porque en España son las 3 de la tarde. Ujú. Vamos a hablar con Iranzu Varela. Ella es una activista feminista militante, creadora del Tornillo, el espacio feminista en La Tuerca, en La Frontera, en el Balcón. También es creadora, co-creadora de la Factoría Lila, y también trabaja y escribe en Tikara Magazine. Bueno, ahí una pequeña presentación en realidad, porque hay muchas cosas más que Iranzu, de qué manera puede ser descrita Iranzu, pero le saludamos desde Emancipa Paraguay, Emancipa Latinoamérica. Estamos felicísimas de poder hacer esta entrevista, y entonces te saludamos, Iranzu, y después ya empezamos nomás. Claro, claro que sí. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar, que te quiero preguntar, tiene que ver con eh, cómo empezaste a generar contenido para las redes, contenido feminista, y cuál es también la importancia que tiene el hecho de poder generar estos espacios feministas en las redes. Mm. Pues mira, todo empezó con que yo trabajaba con unas compañeras en una cooperativa que habíamos creado para trabajar sobre temas de lo que llamábamos entonces perspectiva de género, en los primeros 2000, ¿no? Bueno, pues, y entonces ahí teníamos como las ganas de generar un espacio que no fuera ni tan técnico ni tan académico para, bueno, pues para trabajar sobre formaciones que eran feministas, pero que todavía no los llamábamos así. Hablábamos de empoderamiento, ¿no? Pero no usábamos la palabra feminista tan en grande. Entonces, como vimos que había muchas mujeres que tenían ganas de formarse de una forma que no fuera ni exageradamente académica, ni que implicara directamente participar en un colectivo, porque estamos hablando de hace años, cuando no era tan fácil encontrar un colectivo y meterse en él, pues entonces a la vez creamos la Factoría Lila, que era un espacio de formación feminista, acción, también tratábamos de hacer el activismo, pero también como era un momento en el que, bueno, pues que el feminismo había entendido Internet como un espacio y las redes sociales como un espacio donde manejarse y aprovecharse de que no había intermediarios, pues empezamos a crear un blog y una página de Facebook, etcétera. Y la verdad es que ahí, sobre todo el blog, que era un post muy, muy cortitos, muy pegados a la vivencia de cada una. Yo recuerdo, escribíamos sobre lo que nos preocupaba a cada una y a nuestras amigas, o sea, una cosa muy, muy vivencial. Entonces, el blog ese despegó, hubo entradas que tuvieron 500.000 de visitas, se nos fue totalmente de las manos, y justo ahí coincidió con que en una charla, precisamente hablando de blogs políticos, entre ellos el feminista, que era el nuestro, que era un poco la cuota, pues coincidí con, fíjate qué curioso, que ahora es el vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias, pero entonces solo era el presentador de La Tuerca, que era un espacio de debate político que se hacía en YouTube. Me escuchó, además la charla está en YouTube y se puede ver cómo él va poniendo cara de, pero ¿quién es esta loca? ¿Qué está diciendo, no? Entonces, cuando me escuchó, me propuso participar con unos microespacios de 3 minutos aproximadamente, que pensara un nombre, que pensara una sintonía y que me pusiera a producir. Y ahí empezó. Yo le llamé el tornillo por una cosa muy obvia y un juego de palabras muy simple, que se llamaba La Tuerca. La otra opción era llamarlo La Puerca, y esto no hubiera sido una buena idea, porque se lo hubiera puesto muy fácil, más todavía, que me insultaran. Y entonces así empezaron a emitirse los programas dentro de La Tuerca, pero también de manera autónoma en YouTube, y ahí empezaron, bueno, pues como también ahora hay un montón de contenidos audiovisuales más o menos básicos, pero esto el otro día estuve repasando y es enero de 2015. Es Claro. que son 5 años ¿no? Entonces de repente era un contenido como sencillo, básico, pedagógico y al principio un poco de humor, luego ya cada vez más, pues funcionaron muy bien. Y a partir de ahí, pues ya la visibilidad sobre todo vino de ahí. Entonces ya, pues a partir de ahí vinieron talleres, charlas, otros vídeos, otros artículos, pero empezó un poco así. Primero un blog
alguien nos escuchó y así empezamos, jamás pensando que iba a tener la repercusión que ha tenido. Claro, claro, y ahí, y a partir de ahí, bueno, todo cambió también, ¿verdad? O sea, Claro, para vos todo cambió y a partir de ahí nosotras también, o sea, yo veo mucho porque nos llega hasta acá. Bueno, es también como la facilidad que nos da Internet, ¿no? O sea, nos claro. enteramos de todo lo que pasa, así con una inmediatez tremenda. Y nos enteramos también de las muchísimas violencias que recibiste a partir de tu trabajo en redes. Entonces, ¿por Mm. qué crees que esa violencia que se ejerce sobre las mujeres, sobre todo las mujeres feministas también, cuando posicionan sus voces o se posicionan en sus reivindicaciones, es tan alta? O sea, el costo es tan alto. Bueno, yo me di cuenta de una cosa que fíjate que ya decíamos, mi cuerpo es un campo de batalla, que ha sido un lema feminista muy utilizado, pero yo no era consciente del significado que tiene esta frase, ¿no? Yo hablaba de mi cuerpo como una abstracción, como el cuerpo. Cuando de repente el pasar de escribir en un blog de manera anónima, no por esconderme, sino porque pretendíamos no firmar y que fuera colectivo, cuando empiezo a poner mi cara y mi cuerpo en los vídeos, que claro, lo audiovisual ahora mismo tiene, ¿no? Tiene lo que tú dices, hay acceso desde prácticamente todo el planeta, de repente, claro, fue el primer vídeo, la primera amenaza de muerte, o sea, no hizo falta que se volvieran virales. Y entonces, claro, ahí es donde entendí la dimensión de, que lo dice una feminista andaluza que lo llama de poner el cuerpo, ¿no? Acuerpar, o sea, lo que significa poner tu cuerpo, tu cara, tu boca, tu expresividad al servicio de otra cosa que no es más que contar lo que pensamos la mayoría, porque yo intento siempre recordar que yo me enmarco siempre en lo colectivo y que lo que digo yo lo pienso yo, pero que me nutro y lo aprendo de lo colectivo, ¿no? Entonces yo creo que resulta, esa violencia responde a que las mujeres que dicen lo que piensan siempre han resultado peligrosas. Las mujeres que dicen lo que piensan en el espacio público, más peligrosas y más amenaza todavía, ¿no? Y las mujeres que en el espacio público dicen lo que piensan y lo que piensan es feminista y enmarcado siempre en lo colectivo, pues en realidad estamos hablando en contra de las estructuras del sistema, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se siente reconocida, mucha gente que se siente interpelada, mucha gente que siente que estamos exagerando, pero también hay mucha gente que, como entiende lo que estamos haciendo y sabe que tenemos razón, siente amenazados sus privilegios. Entonces, resulta muy molesto, ¿no? Yo siempre digo que el feminismo es incómodo, porque si no te incomoda, si no te remueve, si no te escuece, si no te pica, algo estamos haciendo mal. Y claro, pues esto era una manera de hacer algo muy pedagógico, muy accesible y por lo tanto muy amenazador. Y luego también creo que tiene que ver, yo suelo decir que claro, es que yo represento todo lo que odian, ¿no? Soy una mujer gorda, vasca, independentista, republicana, de izquierdas, feminista, lesbiana, descarada, digo lo que pienso, me río, me burlo, o sea, es que tienen, o sea, lo entiendo que me odien porque soy, La o sea, libertad, ¿verdad? claro, represento todo lo que odian, ¿no? Claro, pero eso sin embargo no te frenó a seguir generando más contenido, ¿verdad? O sea, digo, es importante que a pesar de esos hechos se sigan generando estos contenidos en las redes. Eso por un lado, y por otro lado, ¿cuál es también cómo generas el lugar de contención ante tantas violencias? Porque por más de que comprendas perfectamente de que tiene que ver con la incomodidad que genera tu libertad, de hecho, eh, una también se ve afectada, ¿verdad? Porque Claro. finalmente formamos parte de esto. Entonces, ¿cómo se generan ahí, cómo generas tus espacios de contención o cómo generas ese espacio en el que te puedas sentir segura, ¿verdad? Yo Mm. recuerdo, y esto sí para las personas que de repente nos escuchen y que no conozcan el hecho, a mí me sorprendió mucho cuando mostrabas en un tweet los grafitis,
las inscripciones que habían hecho en el lugar de trabajo, en ambos lugares de trabajo tuyo, y decía, wow, o sea, están, porque trasciende lo virtual ya, ¿verdad? O sea, una cosa es el ataque virtual y otra cosa es el ataque de decirte, hey, sabemos dónde estás, ¿verdad? Claro, sí, eso fue un punto de inflexión. O sea, así como con el primer vídeo ya vino la primera amenaza y a partir de ahí ha sido constante siempre en las redes, ¿no? En YouTube, en Twitter, en las diferentes redes, todos los ataques que yo ya he hecho hasta una canción, una versión de Shakira que en vez de bruta, ciega, sordomuda, digo fea, gorda, mal follada, feminazi y amargada y la canto. O sea, he tratado de utilizar el humor para que sea un arma de autodefensa, pero sí que es verdad que cuando pasó de lo virtual a lo físico, en el sentido, ya no era en Twitter y ya no era, aunque sea tu vecino de enfrente o el que comparte la calle contigo, era eso, señalar, sabemos dónde estás y somos capaces de agarrar un bote de spray y ponernos a insultarte públicamente y además algo tan grave como es que hagan pintadas en la sede de Pícara Magazine, que es un medio de comunicación, ¿no? En un país democrático, hacer pintadas fascistas en un medio de comunicación es especialmente grave. Entonces, lo cierto es que ha sido progresivo, entonces yo creo que, aunque parezca mentira, te acostumbras a convivir con el relativo miedo que esto da, pero también es verdad que yo siempre he pensado que no tengo miedo, o sea, no tengo estrategias para combatir el miedo. No me planto delante de la cámara y pienso, ¿cuánto miedo tengo hoy? ¿Es suficiente como para no darle al rec? Es una cosa mucho más compleja de sentir. Yo estoy diciendo lo que pienso, lo que yo pienso lo pensamos muchas, y hay una cosa muy bonita que me preguntó hace poco una chica muy joven en una charla que me dijo, ¿cómo aguantas, no? Y a mí me salió la respuesta automática, porque me sostenéis. Y recuerdo que ella se emocionaba y todo, ¿no? O sea, es una sensación cuando nosotras con las compañeras de Pícara Magazine decimos que vienen a por todas, Claro. es real. O sea, me están atacando a mí, pero no tienen nada especial contra mí. Tienen contra que yo he elegido o me ha tocado una visibilidad que he elegido gestionar, pero estoy defendiendo y estoy contando y estoy explicando lo que pensamos todas y lo que construimos todas colectivamente, ¿no? Entonces no puede ser que me dé miedo decir lo que pienso. Y luego además saber que hay al otro lado mucha gente que lo escucha, que le sirve, ¿no? Que le nutre. Entonces, claro, nosotras cuando ya pasó a lo más directo, ya habíamos tomado medidas antes, ¿eh? O sea, hay una compañera de Pícara Magazine, Andrea, que dice que la violencia digital contra las mujeres solo tiene digital el canal. Y yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, nosotras ya habíamos, las compañeras de Pícara, con Laia Serra, que es una abogada catalana, habían hecho un estudio sobre la violencia machista en redes sociales y se había presentado al gobierno de España para exigir que se tomen medidas porque se está ejerciendo una violencia contra nosotras, que es una violencia machista y que es una violencia contra la que estamos desprotegidas. Entonces ya habíamos empezado a tomar medidas, pero sí que es verdad que las pintadas en la puerta fueron como un salto cualitativo y entonces ahí pues decidimos como exigir de alguna manera o interpelar a nuestras compañeras feministas que tenemos que generar una estrategia de autodefensa feminista colectiva. Claro. Que nosotras no, además de ser las que la recibimos, no tenemos que ser quienes creemos la respuesta, sino que estamos viviendo una violencia que va señalándonos a nosotras, pero que va hacia todas y que entre todas tenemos que generar una estrategia colectiva de respuesta. Y en eso estamos, pero también como es algo relativamente nuevo y que para lo que no estábamos preparados, pues bueno, respondemos más o menos y tratando de construir, y cada vez que encontramos compañeras o colectivas que están luchando contra esto, pues intentando aprender y alimentarnos de manera conjunta, ¿no? Y aprovechando mucho el trabajo de otras gracias a la capacidad de generar redes que nos da precisamente Internet, ¿no? Que es donde está la principal violencia. Claro, sí. Y ahí me parece que lo que es así como súper importante entonces es rescatar que de nada sirve aislarnos
o salir o quedarnos así como con eso que decías, así como pensar que el miedo sea el principal rector de nuestras vidas, Claro, porque claro. finalmente pienso en eso también, pienso que toda la vida nosotras caminamos por la calle con cuidado, así atendiendo quién venía por la vereda por donde íbamos, ¿verdad? O sea, que ese miedo no nos dirija la vida. Mm. Y esto de generar redes es fantástico y eso es algo que nos permitió. Creo un poco también que ese es como el gran cambio que hubo en el feminismo, ¿verdad? En estos años. O sea, un poco internet también, obviamente, pero también esto de haber trascendido las paredes de las oficinas, digamos. Sí, completamente. Y el entender que, pues eso, que tenemos una opresión común y que luego también tenemos que pelear. Bueno, esto que yo creo que el feminismo nos ha hecho aprender y estamos tratando de enseñar a todas las luchas contra las diferentes opresiones, que no se pueden combatir las opresiones de una en una. Y que entonces, cuando decimos que ninguna será libre hasta que todas seamos libres, en realidad estamos reconociendo que tenemos un trabajo por delante que nos va a llevar la vida, pero que, bueno, pues que yo también defiendo el derecho a la que en un momento dado de su vida tampoco creo que haya que generar heroínas, ¿eh? O sea, yo Claro, asumo, yo la visibilidad no la pedí, pero cuando llegó asumí manejarla. Pero que no podemos pedir tampoco, nosotras mismas no podemos pedir a que haya heroínas. Y tenemos que tener el derecho a las que se caigan, a las que se quieran retirar, a las que se cansen, a las que quieran estar bajo perfil, a las que quieran relevo. Pero también creo que estamos construyendo una manera de luchar que es tan antipatriarcal que no ha caído en el fallo tan patriarcal de tener líderes, ¿no? O sea, como de que tenemos referentes, tenemos algunas que por su vida, por su trayectoria, por su lucha, por sus ideas, por sus propuestas, nos parecen, de alguna manera nos guían, pero que esto es una cuestión colectiva en la que la lucha de todas es fundamental, ¿no? Entonces, también esa sensación de no sentirte relevante ni imprescindible, mucho menos, yo creo que libera mucho también, ¿no? Como de tú estás aquí, estás haciendo una tarea, la visibilidad ha sido lo que te ha tocado o lo que te ha tocado y has elegido asumir, pero que en realidad es una lucha muy colectiva, ¿no? Y a mí eso también me quita mucha carga, me da mucha seguridad, me da mucha tranquilidad y me ayuda mucho, ¿no? No pensar que yo tengo que estar siendo la vanguardia claro, de nada, ¿no? Mm. claro. Qué genial esto que decís, porque en realidad tiene que ver con eso. O sea, no está la lideresa a la que Claro. tipo, eh, tipo secta o tipo así como un ritual así único, ¿verdad? Mm. Y creo que esa es como una de las características más geniales que tenemos las feministas, que somos tan diversas y que además es esto, estamos como esparcidas por todos lados, o sea, no va a ser tan fácil No, 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 no pueden con todas nunca. porque estamos esparcidas por todos lados y además yo siento eso, o sea, yo siento, por ejemplo, que te conozco, digamos, siento que, Sí, que estamos, que seguimos eso, que por más de que no nos conozcamos físicamente o que vos no nos conozcas a nosotras, hay como una cuestión de contención también colectiva que trasciende esa cosa más personal, ¿verdad? Más sí, sí, individual. sí, Y sí. ahí, entonces, ahora creo que sí podemos hablar del contrapoder, o sea, del feminismo como un contrapoder. Y quería que nos hables un poco de eso, que nos cuentes, o sea, que es como esto, de esa manera tan didáctica, entonces, para que también podamos como entender cuando a veces nos dicen, hay un capítulo del tornillo que es muy genial, porque esto es algo que sucede en todos lados. Yo no soy feminista ni machista. Mm. O, em, yo le quiero a las mujeres. Así. Yo no tengo Sí, nada en claro, contra de las mujeres, pero que no pierdan su feminidad, o no sé, claro, cosas así, claro. ¿verdad? Sí. Entonces, que nos cuentes un poco, porque yo creo que el sentido del feminismo como un contrapoder es integral a todas estas situaciones, digamos, ¿verdad? Claro. Mm. Claro, además es un debate que es muy recurrente porque es como esa necesidad de tiene que haber feministas en,
en los espacios de poder, tenemos que articularnos para alcanzar el poder. Y claro, yo suelo decir, a mí me parece fundamental que haya feministas en todos los espacios de poder de todos los ámbitos, o sea, en el de la cultura, en el económico, en el de las tomas de decisiones, de todo, pero tengo como muy claro que el feminismo como movimiento social tiene que ser un contrapoder en el sentido de que nuestras propuestas, a mí me decía una vez un tipo, un señor, es que tú, una cosa es ser feminista y otra tú, que lo quieres destruir todo. Y yo decía, claro. O sea, nuestras propuestas, desde luego que son de destruir el sistema tal y como lo conocemos. O sea, de cambiar esto de poner la vida en el centro, que suena tan bonito, pero en realidad significa cambiar absolutamente todas las dinámicas y todas las referencias que tenemos hasta ahora, y que la vida de las personas sea lo importante y no los beneficios del capital. Y construir las ciudades de otra manera, que por ejemplo ahora eso se está quedando muy en evidencia, porque las ciudades están hechas para que podamos ir de la casa al trabajo, no son espacios para la vida. O el poner los cuidados como prioridad. Todas esas propuestas que nosotras hacemos, en realidad, y nosotras lo sabemos, son absolutamente antisistema, porque al final vas rascando todas nuestras propuestas y al final hay un cambio de paradigma y un cambio de sistema, ¿no? Entonces, yo creo que es muy positivo que haya compañeras feministas en todos los espacios que puedan ir tomando decisiones que pueden resultar reformistas, pero que van a cambiar la realidad, pero que nuestro motor es acabar con este sistema que está basado en la explotación de todas las personas, pero específicamente también en la explotación de las mujeres, ¿no? Entonces, claro, la casuística es infinita y yo creo que en cada situación hay debate, ¿no? De si tiene sentido que una cantante, un representante pop que tiene muchísimo dinero se reconozca como feminista. Bueno, pues yo pienso que muchas cosas suman, pero que no tenemos que perder el norte de que estamos haciendo una propuesta que es antisistema. Claro. O sea, que es generar un mundo alternativo y no va a ser, bueno, pacífico hasta ahora. Lo ha sido, pero desde luego, por nuestra parte, pero Sí. desde luego requiere de un reparto de los recursos y reparto del poder que no va a ser, o sea, que no va a ser sencillo ni indoloro. Entonces, a mí me parece que todos estos intentos de hacer, de instrumentalizar un feminismo que cabe perfectamente en las estructuras del sistema, bueno, igual son como intentos de parches que pueden mejorar algunas situaciones, pero que no son lo que queremos. Yo no quiero que haya una presidenta del Banco Mundial, quiero que no haya Banco Mundial. Y no quiero que haya una presidenta del Banco Santander, quiero que no haya Banco Santander. O sea, y no, así todo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta idea de contrapoder a veces también puede sonar un poco como a panfletaria, de que suena como un eslogan, pero es que yo creo que cualquiera que se tome en serio la propuesta política del feminismo, cuando se vaya cumpliendo, vamos a haber terminado con el sistema tal y como lo conocemos. Claro, y que además, así bien como decías hace rato, esta pandemia nos puso en evidencia porque, o sea, puso en evidencia las carencias de este sistema y las desigualdades salieron así a flote de una manera impresionante. Y una vez más, somos las mujeres quienes nos encontramos en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? En diferentes aspectos. Si bien es cierto que aparentemente el coronavirus o la COVID-19 afectan más a los hombres, así, porque son ellos quienes más se mueren, digamos, según las estadísticas. Sin embargo, hay otros efectos colaterales que ahí sí afectan más a las mujeres. Y tiene que ver con la recarga del cuidado, ahí se hace o sea, yo tengo amigas, madres, que están por enloquecer porque se encuentran en una situación en la que tienen que ser madres, maestras, limpiadoras, cocineras, planchadoras, o sea, hay así como... Y estamos hablando otra vez de mujeres que tienen posibilidades para sostener su vida. Después están las otras mujeres que tienen que vivir con sus agresores, que no tienen la opción, porque además, por ejemplo,
acá en Paraguay las políticas que se tomaron, o sea, las medidas que se tomaron para enfrentar la pandemia no contemplan a las mujeres. O sea, no contemplan. No hubo, más allá de la línea del asterisco 137, que es al que se llama para la denuncia, pero que muchas veces no atienden, no hay respuestas. Bueno, las denuncias aumentaron, las denuncias por violencia doméstica aumentaron en un 60%, en comparación al año pasado en el mismo lapso, digamos, ¿verdad? Entonces, eso también te quería consultar. ¿Cuál era la situación de las mujeres durante esta pandemia en España? Sí, bueno, pues ha pasado una cosa para lo que ha servido esta situación ha sido para visibilizar las vulnerabilidades. Es decir, una de las cuestiones que primero preocupó fue la de las que tenían que vivir con su agresor y también han aumentado muchísimo las llamadas al teléfono para, bueno, para solicitar ayuda, etcétera. Pero claro, no solo eso es como la situación extrema, pero también la situación de explotación en la que nos encontramos las mujeres en el ámbito doméstico, porque acá al principio, cuando solo se podía salir a hacer la compra, de repente, y yo, claro, he hecho un estudio porque desde mi balcón se ve la cola de un supermercado, de repente había una mayoría de hombres haciendo la compra, cosa que es excepcional. Ahora que también se puede salir a pasear por ocio, otra vez han vuelto las mujeres a la compra. O sea, y cuestiones, y luego las medidas de conciliación absolutamente inexistentes. O sea, la gente tiene que teletrabajar, pero sus criaturas están en casa. Y entonces se generan situaciones de, claro, el teletrabajo de uno es más importante que el de la otra, como lo era antes cuando era fuera de casa. O sea, el análisis que hacíamos de las desigualdades en la vida cotidiana, lo que ha hecho ha sido aumentarse, profundizarse y hacerse más visible, ¿no? El hecho de que nosotras vivimos en una situación de explotación, de que tenemos asumida la responsabilidad de los cuidados, que no es un reparto equitativo. O sea, esto ha quedado clarísimo. Pero a mí, por ejemplo, sí me parece positivo que está generando una agenda de debate sobre cuestiones de las que antes solo debatíamos nosotras. Por ejemplo, esto de repente se ha demostrado que solo había un trabajo imprescindible. Bueno, el del personal médico, pero los cuidados en su versión personal sanitario o en su versión persona cuidando en su propia casa. Pero de repente solo hay un trabajo imprescindible, los cuidados. Esto es economía feminista de manual y ya nadie va a poder hacer como que no estábamos ahí hablando de la ética de los cuidados y de poner los cuidados en el centro. Luego, los consumos imprescindibles. También sean, ¿no? Todo lo que necesitamos. Resulta que necesitamos bastante menos cosas. Claro. Luego, que si se para la economía para cuidar a la gente, es cuando la gente se cura, ¿no? O sea, hemos parado la economía mundial para cuidar a la gente. Luego, la importancia de lo colectivo, la importancia de lo público. O sea, aquí, en el Estado español, las comunidades que han recortado en sanidad pública en las últimas décadas son las que tienen más personas contagiadas y más personas que mueren. O sea, creo que esto ha servido también, por poner algo positivo, para, desde luego, visibilizar las vulnerabilidades de las que nosotros hablábamos, pero también para poner clara que nuestra agenda es la agenda que va a hacer que haya vidas dignas de ser vividas. Que la agenda del capital lo único que hace es que haya fosas comunes en las afueras de las ciudades, ¿no? Entonces, ¿no? Y de repente la hegemonía de los Estados Unidos, que ya lo siento por la situación que se está viviendo en los Estados Unidos, pero ¿no? Cómo ha quedado el país que parecía la panacea y resulta que si no tienes salud pública, tu país es, ¿no? O sea, de repente no es un sitio en el que vivir, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que tenemos como una oportunidad para salir de esta con una agenda más feminista y más revolucionaria y más anticapitalista. Bueno, y ahí voy a ir a la última pregunta, si no te saco tanto tiempo, que tiene que ver con los feminismos latinoamericanos.
¿no? O sea, tiene que ver con los feminismos latinoamericanos y también las migrantes, porque nosotras decimos desde Emancipa, ¿verdad? O sea, como el feminismo que abrazamos, digamos, es el que combate al patriarcado, al capitalismo y al colonialismo, ¿verdad? O sea, como, ¿saben? Nosotras, si bien es cierto que conocemos como toda la historia, les reseguimos y además valoramos el aporte de muchísimas feministas europeas, liberales, ¿verdad? Blancas. Entonces, pero igual es algo que nos inquieta y entonces queríamos saber si ustedes, cómo trataban estos temas, si es que conversaban, si es que debatían sobre las diferencias que hay también entre una migrante paraguaya, argentina, chilena, colombiana, brasilera, y ustedes, si es que hay como trabajos también que hagan con migrantes, si cómo trabajan también el tema de la interseccionalidad y cómo se paran ustedes ante eso también. Bueno, yo creo que ahora mismo es el reto fundamental del feminismo en el Estado español y en el País Vasco. Desde luego, creo que lo hemos entendido, que es un reto, pero estamos todavía construyendo una respuesta, porque nos ha costado mucho entender que nuestro feminismo no era para todas las mujeres. Y entender eso y entender que tienes que hacer una teoría, pero también una práctica política desde el reconocimiento de tu privilegio, eso duele mucho. Y de hecho aquí yo tengo la sensación de que hemos sido más capaces en lo local, es decir, aquí por ejemplo yo vivo en Bilbao, hay una organización que acaba de cumplir 20 años que se llama Mujeres del Mundo Babel, que fue una organización de feministas que estaban acá y empezaban a acoger a mujeres que venían migrantes de diferentes nacionalidades, de diferentes espacios, y organizaron una colectiva feminista en la que todas, cada una con sus circunstancias y con sus dificultades, pero que trabajaban en red y de manera colaborativa. Y a mí me parece una experiencia preciosa porque para muchas mujeres ha sido como encontrar una casa y luego ya, además, era acoger y luego ya, ¿eres feminista? No eres. O sea, como experiencia vivencial es maravillosa, pero en los espacios de militancia reconocidos, valorados dentro del movimiento feminista vasco, que somos así como muy de saber quién es todo el mundo y dónde está cada cual, y en la teoría, o sea, creo que todavía ahí tenemos mucho trabajo, porque la interseccionalidad, además Angela Davis estuvo aquí hace unos 3 o 4 años y estábamos todas como locas escuchándola y la interseccionalidad e incluso el feminismo decolonial. Por aquí han venido muchas, pues, Ochi Curiel o Yuderkis, o sea, no sabemos, esto es un poco a veces, ahora que no nos oye nadie, como los hombres aliados, ¿no? No sabemos la teoría, nos conocemos quiénes son las referentes, nos hemos leído los libros, las hemos ido a escuchar, las invitamos a nuestros eventos, pero la práctica política nos queda mucho y se nota en que cada vez que una compañera racializada, no necesariamente inmigrada, una compañera racializada originaria de aquí, o una compañera migrada, ya ni te cuento, cada vez que nos señala que estamos haciendo uso del privilegio, o una compañera gitana, por ejemplo, ¿no? Que es, ¿no?, un pueblo que lleva el mismo tiempo que nosotras aquí, pero sin embargo están en una situación de marginalidad, de marginación absoluta, ¿no? Pues cada vez que nos señala nuestro privilegio nos molesta, ¿no? Porque reconocer que hemos construido una propuesta política en torno a la única opresión o a la opresión que encarnamos, ¿no?, aparte de la de clase, pero la de género, y que nos hemos olvidado de las opresiones en las que ocupamos el espacio de privilegio, como son la de raza o la de tener los papeles en regla, eso nos duele.
y yo creo que es el reto a futuro, creo que estamos totalmente decididas a hacerlo, pero creo que todavía tenemos que entender que no tenemos que ser la voz de nadie, ni dejar espacio, ni acompañar. Lo que tenemos que hacer es callarnos y ponernos en un segundo plano. Pero te lo estoy diciendo yo aquí y luego yo estoy en todos los saraos, ¿no? Y pocas veces se me olvida decir, oye, ¿por qué no ocupamos este espacio con una compañera racializada que tenga menos voz, ¿no? O sea, yo creo que es un trabajo individual, pero sobre todo colectivo, muy importante y que tenemos que dejar de mirar al feminismo, por ejemplo, latinoamericano, con una cierta condescendencia de, ay, mira las que, o sea, no digo, estoy haciendo burla, pero como, No, pero entiendo, mira las perfecto. qué cosas hacen, qué lista esta chica para ser de no sé dónde, ¿no? Y es, tenemos referentes de hace décadas, pero ahí, o sea, yo cada vez que veo las movilizaciones bueno, las compañeras chilenas de las del violador eres tú, o Sí, las sea, tesis, pero impresionante. la teoría de las feministas decoloniales o de las compañeras del feminismo comunitario o las que están en contextos complicadísimos o la lucha por el aborto, que es, o sea, es que tenemos, pero todavía hacemos así como, qué bien, como si fuera un poco como un poco de hermanas mayores, ¿no? Y yo creo que de eso nos tenemos que quitar porque en todo caso todo lo que hayamos podido recorrer previamente ha sido fruto de nuestro privilegio. Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender y que callarnos y escuchar más. Iranzu, tengo ganas de quedarme hablando así muchísimo tiempo más, pero entiendo que también tenés cosas que hacer, trabajo, bueno, todo, y te agradezco muchísimo. Significa muchísimo de verdad que poder hablar contigo y escucharte, aprender, poder también compartir esta entrevista con las compañeras bueno, de todo el territorio. O sea, quiero que sepas que volveré a molestarte, seguramente. Para lo que haga falta. Y también te voy a pasar cosas que nosotras hacemos para que veas. Y bueno, eso, agradecerte. Siento que ya sí, ahora te conozco más. Totalmente. Bueno, así que muchísimas gracias de verdad por permitirnos tener esta conversación tan agradable. Un placer, de verdad, un placer siempre. Siempre aprendo mucho. Muchas gracias. Besos. Me gusta ser una dona.